cruz forma la encarnación de Jesús. La cruz forma la encarnación de Jesús en el seno de las almas, en el seno de las almas. Déjame hacer. Hazme repetir mi vida en ti. Y todo lo que hice con tanto amor se repetirá en ti. Y todo lo que hice con tanto amor se repetirá en ti. La cruz forma la encarnación de Jesús. La cruz forma la encarnación de Jesús en el seno de las almas, en el seno de las almas. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios de amores, Santa Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón. Todo es tuyo, lo has tomado un día, todo es tuyo, sálvalo, Señor. Corazón de Jesús, arca de vida, faro y puerto, luz y salvación. Dios de amores, Santa Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón. Todo es tuyo, lo has tomado un día, todo es tuyo, sálvalo, Señor. Sumérgenos, Jesús, en el mar de tu divinidad, y allí permanezcamos fundidos contigo, haciendo contigo lo que tú haces. Ya casi se acaba la Cuaresma. ¿Quién está contento porque ya casi se acaba la Cuaresma? Recuerdo cuando era niño, qué alegría, ya no más faltan unos días para que se acabe las promesas de la Cuaresma. Un día, Luisa ve, es el volumen 8, el 30 de enero de 1909, ve un alma del purgatorio, conocida de ella, y Luisa le dice: mira un poco cómo estoy ante Dios. Temo tanto, especialmente por el estado en el cual me encuentro. O sea, Luisa tiene miedo ¿de qué? De que el estado en el que está no sea lo que Dios quiere de ella. ¿Sí? Y el alma le contesta: se necesita poco para saber si estás bien o mal. Si tú aprecias el sufrir, estás bien. Si no, estás mal.
Uy. Recuerdo desde la primera vez que leí ese texto, dije, ay, ¿cómo? Si tú aprecias el sufrir, estás bien, si no, estás mal. Porque quien aprecia el sufrir, aprecia a Dios, le dijo el alma. Que no, eso se oye medio masoquista. ¿Cómo que apreciar el sufrir? Podría ser, pero en Hechos de los Apóstoles 12:8 dice que si Dios no nos corrige con algo de sufrimiento, somos hijos bastardos. Ciertamente. ¿Por qué el sufrir? ¿Por qué pueda ser Él el criterio para saber si se está bien? En el volumen 8, bueno, antes de esto, en las visiones de Valtorta, también en el volumen 8, un día Jesús está hablando con un griego, y este griego ya le habían contado algo de quién era Jesús. Entonces, le dice el griego, la mujer, una mujer cíntica, me habló de tu idea. Si verdaderamente crees en lo que enseñas, eres grande. ¿Es verdad que vives para prepararte a la muerte y así dar al mundo la sabiduría de vivir como dioses y no como brutos, como ahora lo hacen todos? ¿Es verdad que afirmas que solo existe una sola riqueza digna de deberse alcanzar, la de la virtud? ¿Es verdad que has venido a redimir, pero que la redención comienza en nosotros mismos, siguiendo tus enseñanzas? ¿Es verdad que poseemos un alma y debemos tener cuidado de ella, porque es cosa divina, que no perece, incorruptible por su naturaleza, pero a la que nosotros, si vivimos cual brutos, podemos quitarle ese carácter divino sin destruirla del todo? Y Jesús, es verdad, todo es verdad. Y dice el otro, por Júpiter, era griego que convivía con romanos. Esto mismo decía nuestro maestro, no me acuerdo si fue Platón, creo que más bien fue Sócrates. Hubo filósofos rectos en Grecia que predicaban un modo de vivir justo, ordenado, virtuoso. Sí, la moral, la ética. Entonces, por eso dice, esto decía nuestro maestro, pero parecía una melodía a la que le faltara una nota, una lira en la que faltara una cuerda. De vez en vez se oía un silencio que el filósofo no pudo suplir. Tú lo has llenado. Si realmente viniste, no solo para enseñar, sino también para morir, sin que nadie te obligue, sino por querer obedecer al Dios, lo cual cambia tu muerte de suicida en sacrificio, por la divina Minerva, ninguno de nuestros dioses hizo jamás cosa semejante. Ninguno de nuestros dioses hizo jamás cosa semejante. Y más adelante dirá él, tú predicas paz, amor y perdón, virtudes difíciles. Predicas continencia y honradez bajo todos los aspectos. Ser tal cosa es ser más grande que los dioses, porque ellos, no son pacíficos, ni honrados, ni magnánimos, son la perfección de las pasiones malas del hombre.
los dioses de Grecia. Dice, a excepción de Minerva, que por lo menos es sabia, la misma Diana es pura pero cruel. No cabe duda, hacer lo que predicas es mejor que los dioses. Y lo que decía hace rato, ninguno de nuestros dioses ha hecho semejante cosa. Predicar hasta estar dispuesto a sellar con tu muerte la verdad que predicaste y morir para dar vida. Es que, ¿qué hay en el fondo de todo eso? Amor, un amor al extremo, como no hay en ninguno de los falsos dioses de los griegos ni de los romanos, que son una falsificación de los griegos. Pues en esta edición de los libros de Valtorta, es el volumen 8, visión 153. Jesús ama el sufrimiento. Sí lo ama, pero ¿por qué? Hay una lectura que no recuerdo dónde está, no recuerdo exactamente cuál es, donde dice Jesús, el sufrimiento por sí mismo no me gusta ni me atrae, es el amor que se puede llevar hasta el extremo por medio del sufrimiento, lo que hace que éste tenga valor. Y eso tanto en Jesús como en nosotros. Entonces, cuando esta alma del purgatorio le dijo a Luisa, ¿qué le dijo? Luisa le pregunta, ve un poco ante Dios cómo está mi alma. Y el alma, eso es fácil. Si tú amas el sufrimiento, si tú aprecias el sufrimiento, estás bien. Si no, estás mal. Si tú aprecias el sufrimiento, estás bien. Si no, estás mal. Porque quien aprecia el sufrimiento, aprecia a Dios. Sí. Pero nuevamente digo, es que el sufrimiento es como una especie de tesoro escondido. Más bien, en el sufrimiento hay un tesoro escondido. No es el sufrimiento en sí el valioso, sino lo que contiene, lo que en él se puede obtener, ¿sí? Entonces, quien sabe ese secretito de lo que hay dentro del sufrimiento, deja de ver al sufrimiento como la más grande tragedia y le empieza a verlo como el medio de los más grandes bienes. En el volumen 3, el 21 de abril de 1921, habiendo recibido la comunión y habiéndome renovado los dolores de la crucifixión, ha agregado, hija mía, ¿cómo es preciosa la cruz? ¿A qué se refiere con la cruz? Jesús habla de la cruz indistintamente sobre su propia cruz física, sobre la cruz de su sufrimiento de toda su vida, sobre nuestra propia cruz. O sea, para Jesús la cruz es todo. Dice, ¿cómo es preciosa la cruz? Mira un poco. El sacramento de mi cuerpo, al darse al alma, la une conmigo, la transforma hasta volverla una misma cosa conmigo. Pero al consumirse las especies, se desune la unión realmente contraída. Al consumirse las especies, ¿cuánto rato hablamos? Depende del hambre que tengamos. Sí, o sea, en cuanto se consume la especie, el accidente del pan. Dice, pero la cruz no. Ella toma a Dios y lo une con el alma para siempre. Y para mayor seguridad, ella se pone como sello. Por lo tanto, la cruz sella a Dios en el alma
de modo que jamás hay separación entre Dios y el alma crucificada. El alma crucificada. ¿Un alma crucificada? ¿Que no es el cuerpo el que se crucifica? ¿No? ¿Cómo se crucifica un alma? Para crucificar el cuerpo de Jesús fueron necesarios 3 clavos. Para crucificar un alma, ¿dónde hallamos clavos para crucificar un alma? Las 3 potencias de nuestra alma, inteligencia, memoria. En nuestra alma hay inteligencia, memoria y voluntad. Son 3 potencias espirituales. Podemos usar la inteligencia, la memoria y la voluntad para alejarnos de Dios. Podemos usarlo así, pensando en no sé qué cosas, guardando en nuestra memoria no sé cuántas cosas y haciendo lo que nos da la gana. Pero también podemos usar la inteligencia, la memoria y la voluntad para unirnos totalmente a Dios, de modo que se convierten como en clavos que nos crucifican a Él, nos unen totalmente a Él. Y en el mismo, ahora en el volumen 8, el 4 de octubre de 1907, dice: la cruz es parte de la vida. ¿Están de acuerdo? ¿O alguien puede quitarla de su vida? El asunto es elegir cómo se la vive. Si se la vive en el amor o se la vive en el por qué. ¿Sí? Pero no se puede quitar. Y bueno, Dios no creó la cruz. La creó la voluntad humana cuando se cruzó en contra de la voluntad divina, en el pecado original, lo cual es algo malo. Pero cuando viene Jesús, Él une con su humanidad estas 2 voluntades, clavándose a sí mismo en la cruz, y entonces santifica y diviniza el sufrimiento. Y entonces la cruz se convierte en fuente de vida. Aquí dice: la cruz es parte de la vida, y solamente no la ama quien no ama la propia vida, porque solo con la cruz injerté la divinidad a la humanidad perdida. El hombre estaba perdido y Jesús con la cruz volvió a traer a Dios, que es el mismo, en unión con el hombre. Solo la cruz es la que continúa la redención del mundo, injertando a cualquiera que la recibe en la divinidad. ¿Haciendo qué? Injertando a cualquiera que ¿qué? Que la recibe. Porque todos tenemos sufrimientos, pero no todos los recibimos como cruz. Quien lo recibe como cruz se injerta con la divinidad, injertando a cualquiera que la recibe en la divinidad. Si yo soy una rama de algo y me injerto en otro árbol, ¿de qué vida voy a empezar a vivir? De la vida del árbol. Pues la cruz nos injerta con la divinidad y por tanto, ¿qué vida nos da? Nos arranca de la vida de la voluntad humana y nos injerta en la vida de la voluntad divina. Dice Jesús: y quien no la ama, significa que no sabe nada, ni de virtudes, ni de perfección, ni de amor de Dios, ni de verdadera vida. Y todas esas lecturas que uno lee en el libro del cielo y dice: ay, ¿por qué? No sé a ustedes, pero en mi caso ha debido llevar un largo proceso para que estas lecturas no me hicieran fruncir el ceño.
Porque puedes incluso comprenderlas y decir, pues sí, pero aún así, ay. O puedes de plano ni siquiera comprenderlas. Todo es una gracia gradual. Y esas palabras de la cruz son locura. Son locura. Y quien dijo esto, de que eran locura, fue San Pablo. No soy yo. Dijo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Y si se acuerdan, cuando Él llegó en Atenas, creo, no me acuerdo cómo se llama la cosa esa, donde donde discutían de lo que querían discutir los filósofos, y Él llega y empieza a hablar de la resurrección de los muertos, y creo que también de la cruz, y le dicen, de eso te oiremos otro día. Y en cambio gustaban de hablar de sabiduría, de esto, de aquello, el filósofo tal, el otro. Y dice San Pablo, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos, locura para los paganos, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. ¿Están de acuerdo en que la cruz parece una locura? O sea, tanto la cruz de Jesús como la cruz de nuestra propia vida. Tan es así que no nos gusta. Y la rehuimos por cuanto más sea posible. Y San Pablo llega a decir, en la carta a los Filipenses capítulo 3, versículo 17. Sigan mi ejemplo, hermanos, y observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado, porque ya les advertí frecuentemente y ahora les repito llorando. Hay muchos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es el vientre. Su gloria está en aquello que debería avergonzarlos y solo aprecian las cosas de la tierra. Solo aprecian las cosas de la tierra. Es cierto que a nadie nos gusta por sí misma la enfermedad, pero si ponemos los ojos en el cielo y entre más nos adentremos en el amor con que Jesús nos amó en el sufrimiento, nuestras enfermedades se volverán nuestros amigos. Y quien solo aprecia la salud como el máximo bien, entra entre estos que son enemigos de la cruz de Cristo, que solo aprecian las cosas de la tierra. El año pasado, en las fiestas de aquí del Señor de la Misericordia, el 27 de abril, me llegó una foto de la boca de Jesús, del Señor de la Misericordia, de aquí de Tepa, del Cristo de aquí de Tepa. Y es una foto que yo nunca había visto antes, porque se ve con detalle sus dientes, su lengua, a pesar de que es un crucifijo hecho en una sola pieza de madera. Es impresionante. Pues nosotros que lo conocemos no es nuevo lo que estoy diciendo, pero quien escuche esto debe saber que es una imagen muy bonita, demasiado expresiva, de un intenso dolor y un amor infinito, envuelto en una paz muy dulce. Y
Entonces asombra cómo una imagen de una sola pieza pueda tener con tanto detalle dientes, lengua. Y la puse en Facebook, aquí se las enseño. Publiqué pues esa foto junto con otra del rostro entero. Y tuvo como que la imagen por sí impacta a quien la ve. Tan así que, además de los muchos likes que tuvo, la compartieron 452 veces. Y en ella escribí: entre otras cosas como convulsiones, asfixia, agotamiento y sobre todo amor, Jesús murió también de sed. Y es que se ve la lengua de Jesús como levantada, muriéndose de sed. Un cuerpo que se seca porque además de no beber, va perdiendo por tantas salidas su sangre. Literalmente se sentía morir de sed. La Virgen, para aliviarle la sed de agua y de amor, quería darle a beber su corazón licuado. Lo dice en el libro de la Pasión. Y Luisa le decía: quiero abrir mis venas para llenar las tuyas con mi sangre y llamarte nuevamente a vida. Y puse una descripción de la imagen. Y entre los muchos comentarios que surgieron de gente que yo no conozco, una persona puso: pero no hay que adorarle muerto. Él resucitó al tercer día. Si Él no hubiera resucitado, en vano hubiera sido todo aquel dolor y sufrimiento. Él quiere que lo busquemos, que tengamos una relación directa con Él, porque no está muerto, está vivo. Y está más cerca de ti y de mí que de lo que imaginamos. Estemos felices y cantemos a nuestro Señor resucitado, puso la amiga. Y entiendo lo que quería decir. En sí no está tan mal, pero eso de no hay que adorarle muerto. Entonces le contesté: mira, la cruz y la resurrección son inseparables. Sin cruz no hay resurrección. Y si no lo contemplamos y adoramos crucificado, no podremos comprender cuánto nos amó y cuánto le costamos. Y le cité varios pedazos de la Biblia, donde dice: cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Y entonces sabrán que yo soy, es decir, que soy Dios. San Pablo llegó a decir en la carta a los Gálatas: jamás acontezca que yo me gloríe sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Y le dije: de hecho, no se puede ser cristiano sin tomar la cruz y crucificar nuestro yo con Él. Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Mateo 16:24. O sea, si alguien quiere, de esto se trata. Y si no les gusta, pues no hay negocio. No se arrimen, dice Justino. Y le puse otras más. Pero el punto es que esa idea que ella tiene es la misma que se tiene en muchos templos, en muchas predicaciones, en muchos lugares donde ustedes deben saber que, además de, litúrgicamente, lo que debe haber en un templo, además del altar, es una cruz. Y creo que una cruz precisamente con Jesús crucificado.
Y últimamente, de repente, no, pongamos a Jesús pero resucitado. No solo, en Europa no solo prohíben poner imágenes de Jesús crucificado, sino que quitan las que hay. Pero el punto es en los templos. Y yo sé que quienes lo hacen lo pueden hacer por un poco de buena intención, o sea, no sé, pero en el fondo hay acción del maligno. El demonio le tiene más miedo a Jesús crucificado que a las imágenes de Jesús resucitado. Quien no contempla la cruz no sabe cuánto vale, no sabe cuánto es amado y no tendrá ni fuerza ni motivo para vivir en el bien y en el amor. La cruz es freno, lo dice Jesús, es un freno. La cruz es al hombre como el freno al caballo. Dice, lo doma, lo amansa, lo ennoblece. Sí, lo cuida que no se desboque. Si no nos gusta la cruz, es porque nos gusta hacer lo que nos da la gana. Porque la cruz nos cuestiona. ¿Estás amando? Y la cruz siempre nos cuestionará. Así que si algún día decido dejar de verla, es preocupante. Es común que personas en distintos lugares a donde voy, por decir, la semana pasada fui a San Juan, me pidieron dar San Juan de los Lagos, me pidieron dar un tema, un padre, era sobre la Virgen. No mencioné que yo era de la Divina Voluntad, pero hablé un poquito de Luisa. Y al final se me acercaron algunas personas y una me dice, como tantas otras me han dicho, es que yo leo el libro de la Pasión y no dejo de llorar. Y me duele la cabeza. Digo, ¡qué maravilla! Preocúpese si no llorara. Y no, ni siquiera es preocupante si no lloras. O sea, preocúpate si no te duele, aunque sea en la voluntad. No importa si te salen lágrimas o no. Las lágrimas no son en sí el criterio. Y es común, muy común que pase eso. Y la gente, en vez de tomarlo como una certeza de que Dios está obrando en su alma, se asustan, se espantan, piden consejo a alguien y les dicen, no lo leas porque pobrecita de ti. Sí. O sea, y seguramente ustedes conocerán casos por el estilo. Recuerdo alguna vez un pintor en mi casa, le pregunté que si había visto la película de la Pasión y dijo que no, que como que no tenía ganas, que feo, que no sé qué. Le dije, mira, pues si no la vas medio conociendo, si no te vas familiarizando con la Pasión de Jesús ahorita, cuando te mueras te vas a querer morir otra vez, porque la vas a ver y con toda la crueldad con la que sucedió, y te va a doler no haberte interesado en conocer a quien tanto te amó mientras tú estabas aquí. Así que conocer el sufrimiento de Jesús aquí y recibir el amor con el cual Él lo sufrió es, ¿qué es? Es la fuente de nuestra vida y es lo que nos puede ir asegurando para la salvación. Y es lo que sella si vivimos en la divina voluntad o no. Y pues bueno, ya decía San Pablo, la cruz es locura para los paganos y es escándalo para los judíos. Y dice, pero esto sucede para aquellos que se condenarán, porque para aquellos que se salvarán, la cruz es fuerza y sabiduría de Dios. Y eso lo podemos ver incluso ahora. Ya no hablemos de judíos y de griegos o paganos, hablemos de católicos. Quien no ama, quien no
valora, quien no se estremece de amor ante la cruz, que tenga por certeza que el cielo no es su destino. No es que lo diga yo, es que lo dice San Pablo. Pero bueno, con esto no quiero decir que si alguien ahorita no ama la cruz, ya está condenado, ¿no? Puede ser que en el proceso de su vida Dios le mande algunos frenos, como los requieren los caballos, y se amanse y entonces se convierta, pues. Hay tantas lecturas tan curiosas. Pero alguien que se empeñe en no valorar la cruz de Jesús como la máxima muestra de amor, alguien que tenga vergüenza de la cruz, y muchos cristianos la tienen, si no con palabras, sí con los hechos. Eso es señal de que la salvación no es lo suyo. No porque Dios no se la quiera dar, sino porque por sí mismo la está rechazando. Y dice Jesús: en el volumen 6, 22 de diciembre de 1903. Encontrándome en mi habitual estado, ha venido mi adorable Jesús crucificado, y habiéndome participado sus penas, mientras yo sufría, me ha dicho: hija mía, en la creación yo di al alma mi imagen, en la encarnación di mi divinidad. Y ya dicen los santos padres de la Iglesia, Dios se hizo hombre para ser al hombre Dios. Y esto lo dijo San Atanasio y Santo Tomás de Aquino, con palabras unas más, unas menos, pero es la misma idea. Dice, y en el mismo acto en que se encarnó la divinidad en la humanidad, ¿cuándo fue eso? En el fiat de María. En ese instante se crea la humanidad de Jesús en el vientre de María y se encarna el Verbo. Y en el mismo acto en el que se encarnó la divinidad en la humanidad, en aquel mismo instante se encarnó en la cruz. Así que desde que fui concebido me concebí unido con la cruz. Y se puede decir que así como la cruz fue unida conmigo en la encarnación, bueno, antes de eso, ¿se entiende por qué Jesús se encarnó en la cruz? Cuando Jesús se encarna, ¿qué sucede? ¿Qué hay junto con Jesús en el vientre de María? Están todas las almas, porque en Él fuimos creados, por Él y para Él, y en Él vivimos, nos movemos y existimos. Él como Dios nos contiene a todos, y a la vez es hombre como nosotros. Entonces, dice que al concebir en sí mismo todas las criaturas, cada una le llevó todas las penas, todos los pecados, todo. Y Él lo toma todo eso sobre Él. Entonces, al tomar su humanidad, podríamos decir, tomó también nuestra humanidad. Y entonces, Él está indisolublemente unido a la cruz, al sufrimiento que la humanidad le da. Y se puede decir que así como la cruz fue unida conmigo en la encarnación en el seno de mi madre, así la cruz forma otras tantas encarnaciones mías en el seno de las almas. Y hay un canto que hizo Luis Alfredo. ¿Qué quieren que haga así? Su nombre se me confunde con José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez, Luis Alfredo Díaz, se me confunde. Bueno, este señor es quien compuso el Busca primero el reino. Ese y otros tantos él los compuso. Y hace tiempo hizo un disco
de música con textos de los escritos de Luisa. Y en uno de esos dice: la cruz forma la encarnación de Jesús en el seno de las almas. Y la repite de un modo y del otro. La cruz forma la encarnación de Jesús en el seno de las almas. ¿Cómo es eso? ¿No? ¿Nada? Pues, ¿cómo hablamos de esto si el mismo San Pablo dijo que su predicación era una locura? Dijo, la predicación sobre la cruz es una locura, no es sabiduría humana. Y nosotros mismos y todo mundo, es que la cruz no cuadra con los esquemas mentales humanos. La cruz es sabiduría de Dios que va más allá de la ciencia humana. Las cruces en nuestra vida, primero, somos nosotros mismos quienes las causamos, pero Dios las aprovecha y las modela según sea necesario. ¿Una cruz para qué sirve? O sea, literalmente la cruz de madera del tiempo de Jesús, ¿para qué era? ¿Era de adorno? ¿Para adornar los cerros? ¿No? Era para matar. Pues toda cruz no ha perdido su finalidad. Tiene por finalidad matar. ¿Matar qué? Matar la voluntad humana rebelde. Mientras no conocemos lo que Dios nos quiere dar, escuchar esto es ¿cómo? Cuando conoces lo que Dios quiere darnos, la vida que nos quiere dar, dices, no, pues que se apresure. Aunque ya cuando llega la hora de la verdad decimos, ay, espérenme tantito. Le digo seguido a Jesús, sí, Jesús, ándale deprisa. Ya sé que no sé lo que digo, pero tú ándale. Pero es que Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que tome su cruz y que me siga. ¿Y para qué se toma la cruz? Pues para terminar crucificado. ¿Y qué hay que crucificar? Nuestro yo. Jesús ya fue crucificado por mí. Ahora, si yo he recibido ese amor, no necesito que Jesús me diga qué hacer. El solo mirarlo me dice, me toca a mí, me toca a mí. San Pablo dice también en la carta a los Gálatas 2:20, yo estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Y en otra cita, sí, la dije hace rato, donde dice, jamás acontezca que yo me gloríe sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Todos los verdaderos amantes, verdaderos seres que llegan a amar, llegan a sentir necesidad de crucificarse. Cuando Luisa ve a Jesús que lo están crucificando, ella le dice, quiero ser crucificada contigo. Y dice Luisa, y estoy seguro que los que están aquí en el Calvario, y se refiere a la Virgen, a Juan, a Magdalena, todos estarían más contentos si fueran crucificados que si solo estuvieran
viendo allí. Quien no anhela ser crucificado es que no sabe cuánto ha sido amado. Quien llega a saber cuánto ha sido amado, anhela ser crucificado porque quiere corresponder con la misma medida de amor. Entonces sigamos la lectura. Y así como forma mi encarnación en las almas, si la cruz viene y da muerte en mí al pecado, a la voluntad rebelde, al yo, entonces ¿qué sucede? Que Jesús empieza a vivir en el alma. Pero perfectamente unido al alma. ¿Sí? Entonces por eso la cruz forma la encarnación de Jesús en el alma. Y así como forma mi encarnación en las almas, así la cruz es la encarnación del alma en Dios, destruyéndole todo lo que es de naturaleza, es decir, de naturaleza caída, y llenándose tanto de la divinidad de formar una especie de encarnación, una especie, Dios en el alma y el alma en Dios. Dice Luisa, yo he quedado como extasiada al oír que la cruz es la encarnación del alma en Dios. ¿Sabe de qué mundo ha de ser Luisa? Queda extasiada por oír eso. Simplemente somos del cielo. Bueno, si es que amamos la cruz. Y Jesús le dice, no digo unión, sino encarnación. Unión es, aquí estamos juntos, unidos. Pero encarnación, ¿qué es? Es tú te vuelves mío y yo me vuelvo tuyo y nos hacemos una sola cosa. Dice, porque la cruz se entromete tanto en la naturaleza, de llegar a transformar la misma naturaleza en dolor. Y donde está el dolor, allí está Dios, sin poder estar separados Dios y el dolor. Y la cruz, formando esta especie de encarnación, vuelve la unión más estable y muy difícil la separación de Dios con el alma. Así como es difícil separar el dolor de la naturaleza, mientras que con la unión fácilmente puede ocurrir la separación. Estamos un ratito juntos, un ratito nos separamos, pero si se encarna el uno en el otro, no es muy fácil la separación. Y dice Jesús una aclaración, se entiende que no son encarnaciones, sino semejanzas de encarnaciones. ¿Por qué? Porque en Dios no hay carne, ¿sí? O sea, Dios no es materia, Dios es espíritu. Pero con este término nos intenta hacer comprender el grado de fusión que produce la cruz al fundir a Dios con su criatura. Alguien puede estar pensando, aquí se habla tanto de la cruz y de que si se ama la cruz se puede ir al cielo y se puede vivir en la divina voluntad, pero si no, no. Yo creo que no es para mí. No son nuestros afectos, nuestras emociones, las que tienen que gustar con la cruz. Es nuestra voluntad unida a la de Jesús. O sea, yo puedo sentir natural repugnancia y repulsión hacia el sufrimiento y sin embargo amarlo con la voluntad uniéndola a la de Dios. Dice en el volumen 8, el 16 de febrero de 1908, Luisa dice, ¿cómo puede ser que sea la cruz la que nos hace conocer si verdaderamente amamos al Señor, siendo que hay tantas otras cosas como las virtudes, la oración, los sacramentos? O sea, ¿por qué es la cruz lo que de verdad dice si se ama o no? Le dice Jesús, hija mía, exactamente es así, es exactamente así. Solo la cruz es la que hace conocer si verdaderamente se ama al Señor.
pero la cruz llevada con paciencia y resignación. O sea, no es nomás si sufres, es si sufres ¿cómo? Con paciencia y resignación. Porque donde hay paciencia y resignación en las cruces, hay vida divina. Siendo la naturaleza, la nuestra, dice Jesús, siendo la naturaleza tan reacia a sufrir, ¿verdad? ¿Que eso es cierto? Siendo la naturaleza tan reacia a sufrir, si hay paciencia, no puede ser cosa natural, sino divina. Y el alma no ama más solo con su amor al Señor, sino unida con el amor de la vida divina. O sea, la paciencia en el sufrir no es cosa humana, no es cosa de nuestra naturaleza. Cuando se le encuentra, es porque allí hay vida de Dios, es porque allí está Jesús. Entonces, ¿el demonio qué suele hacer? ¿Ya ves? Tú no puedes. Tú le corres a todo el sufrimiento. Tú nunca vas a vivir eso. El demonio dice eso en nuestra mente. ¿Y qué hay que contestarle? Bueno, nada. Ese no merece ni atención. Nada, pues. Pero debemos contestarnos a nosotros mismos. Yo no puedo, pero Jesús sí. Yo ni siquiera tengo ganas. Pero unida a Jesús, unido a su amor, así será. ¿Sí? No hay que dejar que el demonio nos convenza de todo el rollo que dice nuestra mente. Hombre, y nosotros que todo le creemos. Luego, en el volumen 9, bueno, antes de eso, en el volumen 6, el 5 de marzo de 1904, dice, es una lectura simpática. Bueno, a mí se me hace simpática, pero dice, hija mía, los sufrimientos, las cruces, son como tantos citatorios que yo envío a las almas. ¿Qué es un citatorio? Es un aviso para que acudas a... Un aviso, o sea, tú estás en tu casa y ¿qué significa que te llegue un citatorio? Que tienes una cuentita pendiente, o sea, o que hay algo allí que tienes que no está bien y entonces tienes que ir a presentarte para que las cosas se arreglen, ¿verdad? Los sufrimientos, las cruces, son como tantos citatorios que yo envío a las almas. Si el alma acepta estos citatorios, ya sea que anuncien al alma que debe pagar alguna deuda, o que sean un aviso de que haga alguna adquisición para la vida eterna, o sea, son dos cosas. O hay una deuda y hay que pagarla, o a lo mejor no tienes deuda, pero te están diciendo que te hace falta algo para cumplir aquello, para alcanzar la felicidad divina. Dice, si el alma me responde con la resignación a mi voluntad, con el agradecimiento, con la adoración a mis santas disposiciones, inmediatamente nos ponemos de acuerdo y el alma evitará muchos inconvenientes, como ser citada nuevamente, poner abogados, hacer juicio y sufrir la condena del juez. Es simpática la lectura, pero a la vez es contundente. Dice Jesús en el Evangelio que cuando tengas alguna deuda pendiente, ponte de acuerdo con quien le debes, para que no tengas que ir al juicio. Bueno, pues Jesús dice, te cito, soy el juez, pero si tú vienes inmediatamente, no soy juez,
soy el abogado. Pero si no vienes, pues ni cómo defenderte. Por eso dice, si responde con la resignación, con agradecimiento, adoración a mis disposiciones, inmediatamente nos ponemos de acuerdo. Y el alma evitará muchos inconvenientes como ser citada nuevamente. Miren, si fuéramos más dóciles a la voluntad de Dios, ¿cuántos dolores no queridos por Dios evitaríamos? Y aún aquellos que ya tenemos se cambiarían en dulzura. Se cambiarían en dulzura. Pero entre más reacios somos, más... Las mamás saben eso. ¿A cuál niño es al que hay que castigarlo más? ¿Al que no aprende? ¿Al que no obedece a la primera? Si obedeciera a la primera, ¿qué pasa? Imaginen, el otro día vi un video con mis sobrinos. Es una caricatura, pero es sobre la Biblia. El superlibro, ¿recuerdan eso? Unos niños que se los tragaba la Biblia, literalmente, y los llevaba a los tiempos de los episodios de la Biblia. El término se los tragaba es mío, no es así. Y entonces en ese, la mamá está gritándole al niño, al comienzo de la caricatura, está gritándole que por qué no ha hecho esto, que a dónde va, que no sé qué tanto. Y entonces se abre el superlibro, que es la Biblia, y se empieza a llevar a los niños con la mamá, y se los lleva precisamente a la pasión de Jesús. Y entonces allí en la pasión de Jesús, el niño aprende muchas cosas sobre el verdadero amor, sobre el olvido de sí mismo, no pensar todo el tiempo en yo. Entonces, aprendida la lección, el superlibro los regresa a la vida ordinaria, y se dan cuenta de que la mamá no se acordaba, nomás los niños. Y los regresan justo en el momento en el que la mamá estaba regañando al niño. Y entonces, el niño quería ir a jugar a no sé dónde, y la mamá lo estaba regañando porque sabe que había hecho y que cómo se le ocurría que todavía iba a ir a jugar. Y entonces, el niño se pone enfrente a su mamá y le dice, mamá, tienes toda la razón. No recuerdo las palabras. Es cierto que he sido un egoísta, he sido un irresponsable, así que si tú no quieres, no voy a donde quiero ir y hago lo que tú quieras que haga. Mi mamá se queda con cara de mensa. ¿Qué? ¿Qué se pasó? O sea, la mamá ya estaba así toda preparada para aplicar el castigo oportuno. Y con esa actitud, ¿qué pasó? ¿Desaparece el regaño? ¿Ya no es necesario? ¿El castigo? Tampoco. Pero si en cambio el niño se pone al tú por tú, ¿qué pasa? Por bien del niño, hay que castigarlo. Pues es lo que está diciendo aquí Jesús. Si el alma inmediatamente agradece, reconoce que todo es justo, que todo está bien, porque la verdad es que, tengamos en cuenta algo, un solo pecado mortal merece el infierno. Uno. Así que, todos los sufrimientos que pudiéramos tener en la vida no son ni el 1% de lo que debiéramos pagar por un pecado mortal. Dios no nos da lo que merecemos, nos da lo que necesitamos para nuestro bien eterno. Todo lo que merecemos lo paga Él y nos deja que suframos solo lo que nos hace bien. Entonces, sigamos con el citatorio y el juicio y el abogado. Dice, con solo responder a la cita con la resignación y con el agradecimiento, suplirá a todo esto, a poner abogados, a hacer juicio y a sufrir la condena. A todo eso se suple con el solo responder a la cita con resignación y gratitud. Dice, porque la cruz le será citatorio, abogado y juez, sin necesitar otra cosa para tomar posesión del reino eterno. Pero si no acepta estos citatorios, piénsalo tú misma, en cuántos abismos de desgracias, de problemas se mete el alma. Si humanamente, cuando uno se rehúsa a asistir a los citatorios, ¿qué pasa? No solo no se resuelve el problema, se agranda. Los cargos se hacen
mucho más graves. Dice, ¿y cuál será el rigor del juez al condenarla por no haber aceptado a la cruz por juez, la cual es mucho más moderada, más compasiva, más inclinada a enriquecerla en vez de juzgarla, más atenta a embellecerla que a condenarla? Imagínense ustedes que yo choco la camioneta de mi madre. Bueno, no la de mi madre, la de otra persona, porque está aquí y luego choco la camioneta de alguien más. Entonces, imagínense que es una camioneta del año y de milloncitos. Entonces, si yo huyo, pues el crimen se hace grave. Pero si yo inmediatamente digo, pues sí, tuve la culpa, así que tráiganmela y yo la arreglo. Y yo pago la deuda y todo. Entonces empiezo a arreglar la camioneta y el ofendido me paga por el trabajo de arreglarla 100 veces más de lo que vale la camioneta. O sea, se supone que soy yo el que está pagando lo que yo debo, ¿verdad? Pero de repente me empiezan a pagar infinitamente más del mal que cometí y me lo pagan a mí. ¿Se entiende eso? Así funciona la cruz. La recibimos por las cosas que debemos, por las cosas que no hemos hecho, pero cuando la tenemos, entonces, en vez de ser deuda, se convierte en banco siempre creciente. Pero aquel que se la pase refunfuñando, no solo no le van a pagar, porque de plano ni el otro lo merecía que le pagaran. Se le va a acrecentar la deuda, aun cuando esté trabajando. No sé si todo esto que digo suena a locuras mías, pero si a alguien le sirven de algo, bueno. Y dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 24. En verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Pero antes había dicho en el 22, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo. Y más adelante dice eso. Pero aquel que me escucha, o sea, aquel que recibe mi palabra y obedece, ese no tiene que ir al juicio. Aunque yo sea el juez, no tiene que ir al juicio. Es esto que Jesús ha explicado con la cruz. Es cuestión de decir, no, pues sí cierto. Es que, o sea, fíjense en lo que Jesús plantea. Está uno en su casa, le llega el citatorio, y de la reacción que se haga allí, depende si hay juicio o no. Si allí se recibe el citatorio y uno dice, ¿está bien? Ya, no hay juicio. No hay necesidad de ir a ningún lugar, de hacer nada. Ya, se acabó el juicio. Esas son las cruces, vividas con amor. Y en el volumen 9, el 20 de noviembre de 1909, dice, hija mía, quien toma la cruz bajo la óptica humana, la encuentra enfangada y por lo tanto más pesada y amarga. En cambio, quien toma la cruz según la óptica divina, la encuentra llena de luz, ligera y dulce. Porque la óptica humana está privada de gracia, de fuerza y de luz. Por eso siente la arrogancia de decir, ¿por qué aquel me ha hecho sufrir esta ofensa? ¿Por qué éste me ha dado este disgusto, esta calumnia? Y el alma se llena de indignación, de ira, de venganza, y la cruz se enfanga. O sea, de todos modos la sufre, pero se duplica su peso. Se enfanga, se oscurece y se vuelve pesada y amarga. En cambio, la óptica divina está llena de gracia, de fuerza y de luz,
Y por eso no se siente la osadía de decir, Señor, ¿por qué me has hecho esto? Más bien, se humilla, se resigna. Entonces, la cruz se hace ligera y le lleva luz y dulzura. ¿Qué cosas? ¿Dónde venden lentes de óptica divina? Mirando a Jesús crucificado, recibiendo su palabra. Jesús le dice a Gabriela Bosis, un día que ella estaba contenta por algo, le dice, jamás podrás comprender la alegría que yo ponía mientras sufría por vosotros. Y se lo dice de muchos modos y en muchos momentos distintos. La alegría que yo tenía mientras sufría por vosotros. Vamos a leer por último, es del volumen 15, el 16 de febrero de 1923, ya que hemos hablado de nuestra cruz. Pero una cosa quiero decir antes. Jesús también le dice a Gabriela Bosis, recuerda que algún día darás un valor muy distinto a las cosas que ahora valoras y a las cosas que ahora te molestan. Y se refería al cielo. En el cielo verás las cosas muy distintas, las cosas de las que aquí te gloriaste, de las que aquí te parecían lo máximo, es posible que allá te parezcan dignas de vergüenza. Y aquellas cosas que aquí tanto te dolían, serán allá motivo de gloria y de felicidad. Pues no veamos solo desde aquí, sino ya desde ahora. Jesús dice en los libros de Valtorta, tened el corazón en el cielo y el cielo en el corazón. Ya desde ahora, tened el corazón en el cielo y el cielo en el corazón. No es que Jesús no comprenda nuestras penas, no es que a Jesús no le duelan nuestros sufrimientos. De hecho, le duelen más que a nosotros, y los ha llevado primero. No es que sea un indiferente. En varios lugares dice, volumen 15, 16 de febrero, 1923. Estaba haciendo mi acostumbrada adoración al crucifijo, abandonándome toda en su amable querer. Pero mientras esto hacía, he sentido que mi amable Jesús se movía en mi interior y me decía, hija mía, ándale, ándale, date prisa, haz tu curso en mi querer, ve repasando todo lo que hizo mi humanidad en la suprema voluntad. Y más abajo, Jesús hace silencio, dice Luisa, yo no sé cómo, pero encontraba todos los actos de Jesús y en ellos yo ponía el mío. Encontraba a Jesús naciendo, el nacimiento de Jesús es un acto, ¿sí? Encontraba a Jesús naciendo y entonces ella ponía su acto para nacer junto con Jesús. Y así, es lo que dice el Catecismo en el 521, todo lo que Cristo vivió hace posible que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Y Jesús le dice, hija mía, ¿cuántas cosas hará conocer mi voluntad de lo que obró mi humanidad en esta voluntad divina? Mi humanidad, para obrar la redención completa y perfecta, debía hacerla en el ámbito de la eternidad. He aquí la necesidad de una voluntad eterna. ¿Cuál es esa? La voluntad divina. Si mi voluntad humana no hubiera tenido consigo una voluntad eterna, todos mis actos habrían sido actos limitados y finitos. En cambio, con ella, ¿con qué? Con la voluntad divina, eran interminables e infinitos. Por esto,
mis penas, mi cruz, debían ser interminables e infinitas. Y la voluntad divina hacía encontrar a mi humanidad todas esas penas y cruces. Tanto que ella, su voluntad divina, me extendía ¿sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre la cruz, pero miren esto. Mi voluntad me extendía sobre toda la familia humana, desde el primero hasta el último hombre. Y yo absorbía todas las especies de penas en mí. ¿Qué hacía? Pasaba por encima de nosotros y nos veía con nuestros sufrimientos y nos decía, ¡ahí nos vemos! No. Veía todos los dolores, todas las penas, todas las lágrimas. Dice, de todas las especies. O sea, no solo los pecados, nuestros sufrimientos físicos, nuestros sufrimientos morales que nos vienen cuando no somos amados como quisiéramos, todas esas penas sobre Él, dice, las absorbía. Dice, mi voluntad me extendía sobre toda la familia humana, desde el primero hasta el último hombre, y yo absorbía todas las especies de penas en mí. Y cada criatura formaba mi cruz. Así que mi cruz fue tan larga por cuanta es y será la largura de todos los siglos, y tan ancha por cuanto son las humanas generaciones. ¿Se imaginan el tamaño de la cruz real de Jesús? ¿Tan larga como qué? Como todos los siglos, desde el primer hombre hasta el último. ¿Y tan ancha? Como las humanas generaciones. ¿A qué se refiere eso? Por decir, la largura de Jesús es desde el primer hombre en tiempo hasta el último, pero la anchura es, por decir, la anchura de la cruz de Jesús ahorita es cuántas personas están vivas ahora, cuántas personas hay en esta generación. ¿Se entiende? Esa es la anchura. Conforme avanza el tiempo, la anchura de la cruz de Jesús crece, y conforme avanza, o sea, crece porque aumenta la población en la generación presente y se sigue alargando conforme al tiempo. Dice, no fue solo la pequeña cruz del Calvario donde me crucificaron los hebreos. Esta no era otra cosa que una similitud de la gran cruz en la cual me tenía crucificado la suprema voluntad. Así que cada criatura forma el largo y el ancho de la cruz. Y conforme la formaban, quedaban injertadas en la misma cruz, y el querer divino extendiéndome sobre de ella y crucificándome, no solo formaba mi cruz, sino la de todos aquellos que formaban dicha cruz. He aquí por qué tenía necesidad del ámbito de la eternidad. ¿Por qué? Si Jesús no hubiera redimido en el ámbito de su eternidad, ¿a quién hubiera redimido? A los que estaban vivos en ese momento, y nada más. En cambio, su voluntad divina hacía que su cruz extendiera todo el pasado, todo el futuro, y por el ancho de cuántas personas existen. He aquí por qué tenía necesidad del ámbito de la eternidad, donde debía tener esta cruz. El espacio terrestre no habría bastado para contenerla. Delante de esa cruz, la nuestra, ¿qué es? Las desilusiones, las traiciones, son muy dolorosas. Pero ¿cuántas sufrimos en nuestra vida? Unas cuantas.
si no es que una sola. Pero ¿se imaginan sufrirlas todas, juntas, hechas directamente a ti? Y la locura de la cruz, como San Pablo la llama, es lo que Jesús le dice a la cruz cuando la abraza. ¿Ya se lo aprendieron? Cruz adorada, finalmente te abrazo. Te abrazo. Si ven la película de la Pasión, Jesús la abraza, se la estrecha así con su mejilla, con cariño. Y el otro ladrón, que le llamamos Gestas, le grita: estúpido, ¿por qué abrazas la cruz? ¿Qué abrazaba Jesús? A toda la humanidad contenida en su cruz. Finalmente te abrazo. Eras tú el suspiro de mi corazón, el martirio de mi amor. Pero tú, oh cruz, tardaste hasta ahora, mientras mis pasos siempre se dirigían hacia ti. Cruz Santa, eras tú la meta de mis deseos, la finalidad de mi existencia acá abajo. En ti concentro todo mi ser, en ti pongo a todos mis hijos. ¿Qué hay en la cruz? Todo. En ti concentro todo mi ser y en ti pongo a todos mis hijos. ¿Qué queda fuera de la cruz? Los que se condenan, porque libremente se separan. Pero aún así Jesús sufre las penas de ellos, incluso las penas que tendrán en el infierno. ¿Sabían eso? Si Jesús no sufre las penas incluso de los condenados, su amor no le da paz. Él quería sufrirlo todo, todo. Solo entonces su amor tendría pleno desahogo. En ti concentro todo mi ser, en ti pongo a todos mis hijos. Tú serás su vida y su luz, su defensa, su custodia, su fuerza, su vida, su luz, lo que les hace ver, su defensa, lo que los defiende ¿de qué? Del maligno y del peligro verdadero. Dice Jesús: no teman a quien puede quitarles la vida del cuerpo, sino aquel puede arrebatarles la vida del alma. Su fuerza, tú los ayudarás en todo. Y es que cuando recibimos la cruz, pero unidos a Jesús, encontramos junto con el dolor de la cruz, encontramos la dulzura de Jesús, que antes que nosotros sufrió todo y que nos deja allí toda su ternura, su amor, su bondad. Tú los ayudarás en todo y me los conducirás gloriosos al cielo. Tú, oh cruz, cátedra de sabiduría. Cátedra de sabiduría. ¿Qué significa? ¿Qué es cátedra? Se refiere a la silla donde enseña un maestro. Por tanto, es fuente de sabiduría. Alguna vez decía el padre Martín Barajas sobre esto: quien no ama la cruz es un tonto, porque es la cruz la cátedra de sabiduría. Quien no aprende de ella no sabe nada, aun cuando sea doctor en lo que sea. Dice: oh cruz, cátedra de sabiduría, solo tú enseñarás la verdadera santidad. Solo tú formarás los héroes, los atletas. ¿Los héroes de qué? ¿Los atletas de qué? ¿Del fútbol? Del amor heroico. Los mártires, los santos. Cruz Bella, tú eres mi trono. Eres mi trono. Y debiendo yo partir de la tierra, tú permanecerás en lugar mío. A ti te entrego en dote todas las almas. A ti las confío para que me las custodies y me las salves. Y continúa Jesús diciendo acá: oh, cuánto me amarán cuando conozcan lo que hizo mi humanidad en la divina voluntad, lo que me hizo sufrir por su amor. Mi cruz no fue de madera, no, fueron las almas.
Eran ellas que me las sentía palpitantes en la cruz en la que me extendía la divina voluntad. Y la cruz física era el símbolo de eso. Mi cruz no fue de madera, no, fueron las almas. Eran ellas que me las sentía palpitantes en la cruz, en la que me extendía la divina voluntad. ¿Cómo podía Jesús no amar la cruz? El otro día el Padre Martín me mandó un mensaje, no sé por qué. ¿Cómo le cupo tanto amor a la cruz? Me decía, ¿cómo le cupo tanto amor a la cruz? Y dije, fácil, porque un Dios quiso que así fuera. Y dice, y ninguna se me escapaba, a todas daba su lugar, y para dar lugar a todas, me distendía en modo tan desgarrador y con penas tan atroces, que las penas de la pasión podría llamarlas pequeñas y alivios. Por eso date prisa, a fin de que mi querer haga conocer todo lo que el querer eterno obró en mi humanidad. Ayer en Arandas fue una señora al grupo, una señora que nunca había ido. Me la presentaron al principio, es nueva. Y yo, está bien. Y hablamos de las muertes infinitas de Jesús. Y al final se acerca y dice, estoy con el ojo cuadrado. Dice, cuando yo oí que el Papa Juan Pablo II dijo sobre la película de Mel Gibson de La Pasión, que se había quedado corta, yo decía, ¿cómo? Si yo ni siquiera la puedo ver. Dice, ahora entiendo, es que todo lo demás pasó en el alma de Jesús y pasó a manos de la divina voluntad. Jesús le hizo entender mucho a esa mujer en un solo día. Dice, por eso date prisa, a fin de que mi querer haga conocer todo lo que el querer eterno obró en mi humanidad. Este conocimiento rescatará tanto amor que las criaturas se rendirán y lo harán reinar en medio de ellas. Dijo arriba, ¿cómo me amarán cuando conozcan lo que la divina voluntad, lo que mi humanidad hizo en la divina voluntad y lo que ella me hizo sufrir por su amor? Aquel hombre decía, tú no estás deprimido, estás distraído. No coincido en todo lo que él piensa y en todo lo que él dice, pero esa expresión es cierta. Tú no estás deprimido, estás distraído. O sea, no estás viendo lo que debes ver. Estás viendo otras cosas. No te quedes en la cáscara de los sufrimientos terrenos. Penetra en el fruto dulcísimo del amor divino que hay en las penas y encontrarás el cielo aún en medio de 1000 tormentos. Eso no lo dijo él, eso lo dice Jesús. Y bueno, pues para terminar solo esta lectura, dice, mientras esto decía, mostraba tanta ternura. Mientras hablaba Jesús, ¿de qué? De la cruz desgarradora que es todos los siglos y todas las generaciones, con todas sus penas, con todas sus maldades, con todos sus dolores, con todas sus enfermedades, con todos sus pecados, con todas sus miserias. Y mientras habla de cómo todo eso lo abraza con amor y se lo echa encima para darnos su vida, Jesús mostraba tanta ternura y amor que Luisa se maravilla y dice, amor mío, ¿por qué muestras tanto amor cuando hablas de tu voluntad? Que parece como si de dentro de ti quisieras hacer salir otro tú mismo por el gran amor que muestras. Mientras que si hablas de otras cosas no se ve en ti este exceso de amor. ¿Qué ve Luisa en ese amor de Jesús cuando habla de su voluntad? De lo que su voluntad divina le hizo hacer, sufrir, vivir, todo. Parece como si todo él se desbordara haciendo salir otro él mismo. Y dice, hija mía, ¿quieres saberlo? Dijo, hija mía. Todos queremos.
Y dice, cuando yo hablo de mi voluntad para hacerla conocer a la criatura, yo quiero infundirle mi divinidad. Cuando hablo de mi voluntad para hacerla conocer a la criatura, yo quiero infundirle mi divinidad. Por eso, otro yo mismo. Decía San Pablo, estamos destinados a reproducir la imagen del Hijo de Dios. Reproducir. Pero no una imagen como una pintura. No. Jesús viviente. Dice, y mi amor se desborda todo para hacerlo. Y la amo a ella como me amo a mí mismo. He aquí por qué tú ves que mientras hablo de mi querer, mi amor parece como si se saliera de sus confines para formar la sede de mi voluntad en el corazón de la criatura. La sede de mi voluntad en el corazón de la criatura. Deben tener en cuenta que en algún lugar dice, la sede de mi voluntad es las tres divinas personas. Y quiere mudarlo a la criatura. Que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Yo en ellos, tú en mí. Yo en ellos. ¿Se fijan? Yo en ellos. Y entonces tú en mí. Dice, mi amor parece como si se saliera de sus confines para formar la sede de mi voluntad en el corazón de la criatura. En cambio, cuando hablo de otra cosa, son mis virtudes que infundo. Y según las virtudes que le voy manifestando, ahora la amo como creador, como padre, ahora como redentor, ahora como maestro, ahora como médico, etc. Por lo tanto, no hay aquella exuberancia de amor como cuando quiero formar otro yo mismo. Aquí nos dio ejemplos de cómo ama a las criaturas, a veces como creador, como redentor, como padre, como maestro, como médico. ¿Pero qué dijo arriba? Que cuando le hace conocer su voluntad para poner su sede en el corazón de la criatura, quiere formar otro él mismo y ama a esa criatura. ¿Cómo? Como se ama él mismo. Lo cual es más que como creador, como redentor, como padre, como maestro. Jesús decía, que conozcan que los has amado, Padre, como me has amado a mí. Y en otro lugar dirá, como el Padre me amó, así los he amado yo. Amor. ¿Cómo ama el Padre al Hijo? Con un amor propiamente, totalmente divino. Como el Padre me amó, así os he amado yo. Padre, que sepan que los has amado como me amas a mí. O sea, cuando seamos uno, como Jesús dice, entonces podremos experimentar la plenitud de ese amor como el Padre ama al Hijo y como el Hijo ama al Padre. Amor de Dios a Dios. Y cabe volver a recordar que nos ordenó, amen como yo los he amado. Yo los amé como el Padre me amó. Y un pequeño detalle para volver a aquella cita de que la cruz forma, ¿qué? La encarnación de Jesús en el seno de las almas. Santa Isabel de la Trinidad le dice al Espíritu Santo, desciende sobre mí para que en mi alma se produzca como una encarnación del Verbo, donde Él repita todo su misterio. Pero la cruz es indispensable. La cruz no es nuestra enemiga, es nuestra mejor amiga, porque en ella está contenido todo el amor de un Dios hacia nosotros y todo el amor de Dios hacia sí mismo. Dijo, en ti concentro todo mi ser y a todos mis hijos, y en ti que se fundan. La ignorancia nos hace ver la cruz con horror, mientras que en el cielo brilla como la máxima gloria de todos. Y ya brillará también en nuestro corazón. Si aún ahora, como es normal,
seguimos sintiendo cierta repulsión y repugnancia hacia el sufrimiento y por tanto hacia la cruz, no es motivo para salir corriendo. Es motivo para decirle: Jesús, no te rindas conmigo, y tengan por seguro que no se rendirá mientras nosotros no le cerremos el corazón. ¿Ok? Vámonos pues. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. En la voluntad de Dios, siempre.